El sol del atardecer ilumina la copa de cristal que llevo en la mano, proyectando arcoíris sobre el césped bien cuidado. Hace calor. Demasiado calor para el traje a medida que llevo puesto, pero integrarse requiere ciertos sacrificios. Desde mi posición cerca del antiguo roble al borde del viñedo, tengo una vista perfecta del arco de la ceremonia, repleto de rosas blancas y expectación. Es el lugar exacto donde Mia y yo debíamos casarnos. Hace 5 años, antes de que me marchara. Y al igual que hace 5 años, la novia llega tarde. La veo ahora, paseándose cerca de la entrada de la casa principal, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con énfasis. Mia. Mia, brillante, hermosa y completamente consumida. Incluso el día de su boda, su segundo intento de casarse, una llamada de trabajo tiene prioridad. Algunas cosas, al parecer, nunca cambian. Su nuevo prometido, un financiero perfectamente aceptable llamado Mark, cambia de postura en el altar, intentando parecer paciente. No tiene ni idea. Cree que es un caso excepcional, una emergencia inevitable. Ya lo sé. Este es el patrón. Una leve sonrisa se dibuja en mis labios. Improvisado. No es malicioso. No exactamente. Es una validación. La confirmación de que alejarme, reescribir mi propia historia, era la única opción. Hace 5 años. El recuerdo me golpea con la fuerza de un golpe físico, agudo y nítido. Despertar en mi antiguo apartamento, el que Mia odiaba, con la luz del sol filtrándose por las persianas polvorientas. Me palpitaba la cabeza, no por el alcohol, sino por el peso insoportable de saberlo. Sabiendo todo lo que estaba a punto de pasar. Las discusiones, las promesas incumplidas, la lenta erosión de mi autoestima, que culminó en esa humillación final. Mia, mi prometida. Eligiendo una conferencia telefónica en lugar de nuestra ceremonia. Me desperté esa mañana hace 5 años, no solo con resaca por una fiesta de autocompasión, sino de vuelta. De vuelta con 5 años de conocimiento del futuro atiborrados en mi cabeza. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. Mi atención regresa al presente cuando una figura se separa de los invitados parlanchines y se dirige hacia mí. Elise, la hermana mayor de Mia. Su sonrisa es amplia, de una blancura cegadora, pero no le llega a los ojos. Nunca lo hacía, no cuando me la dirigía. Daniel, casi no te reconocí. Su voz es suave, practicada, de esa calidez que se siente como una fachada cuidadosamente construida. Me sorprende verte aquí. Me sorprende que no hayas pedido a seguridad que me sacara, pienso, pero mantengo una expresión neutral. Elise, te ves bien. Se alisa la seda de su vestido de dama de honor, un rubor horrible que no le sienta nada bien. Mia estará encantada de que hayas venido, es muy comprensiva contigo. El comentario es sutil, envuelto en dulzura. Ella siempre fue la guardiana, la que le susurraba dudas al oído a Mia, orquestando pequeñas situaciones embarazosas para recordarme que no pertenecía a su mundo. Como en aquella fiesta de compromiso de la primera línea temporal, donde derramó vino tinto sin querer sobre mi único traje decente justo antes del brindis. Me encojo de hombros sin comprometerme, simplemente presentándole mis respetos. El viñedo se ve exactamente igual. Las mismas colinas ondulantes, las mismas hileras de vides meticulosamente cuidadas, la misma sala de catas ridículamente opulenta. El aire huele a tierra fértil, perfume caro y tensión latente. Mi tensión, sobre todo. Aunque ahora es diferente. En aquel entonces, era la ansiedad de un impostor, intentando desesperadamente estar a la altura. Ahora, es el silencioso zumbido de la satisfacción. Viendo cómo se desarrolla la misma obra, pero esta vez no soy el personaje trágico que espera a la derecha del escenario. Solo soy una observadora que sabe cómo termina, y saber que elegí un final diferente para mí me hace sentir mejor que cualquier venganza. Mia. Incluso ahora, al verla finalmente apresurarse hacia el altar, alisando su vestido carísimo, una parte de mí siente esa antigua atracción. No era cruel a propósito, solo miope. Su mundo giraba en torno a las horas facturables, los planes de colaboración y la incansable búsqueda del éxito, definido por las reglas de su padre. Es una fuerza de la naturaleza en el tribunal, aguda, implacable.
Esa misma concentración en nuestra relación implicaba analizar defectos, programar la intimidad como si fuera una declaración jurada y siempre priorizar el próximo caso importante. En la primera línea de tiempo, prometió, con la mano en el corazón, que después de la fusión, después del juicio de Henderson, después de convertirse en socia, tendría tiempo. Entonces podríamos ser nosotros. Era un horizonte que nunca se acercaba. Y moviendo los hilos, sutilmente al principio, luego con creciente confianza, estaba Elise. 5 años mayor, casada con un hombre adinerado, Elise se consideraba la protectora de Mia. ¿Protectora de qué? De mí, al parecer. La chica becada que no veraneaba en los Hamptons, que no entendía los matices de desenvolverse en su selecta clase social. Cada cumplido que me hacía parecía entre comillas. Daniel, eres tan sincero. Es maravilloso cómo Mia te ayuda a hacer contactos. Sembraba la duda. ¿Era lo suficientemente ambiciosa para Mia? ¿De verdad podría seguirle el ritmo? ¿La estaba frenando? Todo lo decía con una inclinación de cabeza preocupada y un apretón fraternal en el brazo de Mia. Y luego estaba James. Mi mejor amiga. O eso creía. Nos conocimos en la universidad, nos hicimos amigas por la cerveza barata y soñando con escapar de nuestros aburridos pueblos. Era mi confidente, con quien me desahogaba sobre los horarios locos de Mia, sobre sentirme como un intruso. Y él me escuchaba, asintiendo con comprensión. Tiene mucha presión, tío, decía. Solo aguanta. Ella necesita tu apoyo. Lo que no sabía, lo que solo descubrí más tarde en esa primera vida fallida, era que James estaba jugando a dos bandas. Le decía a Mia que me estaba volviendo dependiente, quejándome demasiado, aumentando su estrés. Vio una oportunidad para congraciarse con la influyente familia de Mia, buscando presentaciones, tal vez incluso un trabajo en la empresa de su padre. No me apoyaba, sino que se estaba posicionando sutilmente para beneficiarse de mi eventual salida. El recuerdo de su falsa compasión todavía me revuelve el estómago. Y, cerniéndose sobre todo ello, estaba Arthur Kensington, el padre de Mia. Socio principal Kensington. Dirigía la empresa, y por extensión, la vida de Mia, con mano de hierro, vestido con sastrería a medida. Nunca me desaprobaba abiertamente. Peor aún, era despectivo, educado, pero con un trasfondo de, ya me conformo hasta que llegue alguien mejor. Me veía como una distracción, un posible impedimento para la colaboración que había planeado para Mia desde que había sacado unas excelentes calificaciones en los exámenes LSAT. Cada conversación parecía una evaluación de desempeño que yo estaba reprobando. Me preguntaba por mi trabajo, una startup tecnológica perfectamente respetable en mi primera línea de tiempo, con aire condescendiente, comparando mis modestos éxitos con los triunfos de Mia en los tribunales. Reforzó la creencia de Mia de que su carrera era primordial, el legado familiar. Nuestra relación era secundaria. A su alrededor estaba el círculo, ese grupo amorfo de amigos privilegiados, siempre en red, con los que Mia había crecido. Me toleraban con la curiosidad distante que se muestra ante una nueva exhibición en el zoológico. Almuerzos donde la conversación giraba en torno a viajes de esquí por Europa y fluctuaciones de fondos fiduciarios. Partidos de golf que no podía permitirme y que no sabía jugar. Fiestas donde me quedaba bebiendo algo, sintiendo las barreras invisibles de la clase y la conexión que me aislaban. Lo intenté. Compré la ropa adecuada, aprendí a fingir interés en el polo. Me reía de chistes que no me hacían gracia. Pero siempre era el acompañante de Mia, la forastera a la que aceptaban pero nunca aceptaban del todo. El desequilibrio de poder era evidente, asfixiante. Yo era quien tenía que adaptarse, ser flexible, agradecer que me permitieran entrar en su círculo. Mi tiempo, mis preferencias, mis necesidades, siempre eran negociables. Las de Mia eran innegociables, dictadas por los horarios del tribunal y las exigencias de los clientes. Esa primera línea de tiempo. La humillación del día de la boda aún es vívida, de pie ante ese mismo altar, sudando con mi smoking alquilado, con los invitados murmurando, y Liz lanzándome miradas de lástima. Pasó 1 hora, luego 90 minutos. Finalmente apareció su padre, con el rostro sombrío. Mia ha sido detenida, una crisis con la cuenta Moreau ha definido su carrera. Envía sus más sinceras disculpas. Mis más sinceras disculpas.
Ni siquiera tuve el valor de decírmelo ella misma. Simplemente asentí, aturdida, me alejé del altar, de la viña, de esa vida. El viaje de regreso a la ciudad fue una mezcla de vergüenza y rabia impotente. Ahora, al ver a Mark mirar su reloj por 10ª vez, siento una extraña mezcla de lástima y distancia. Soy yo, hace 5 años, ajeno, comprometido, a punto de aprender a las malas cuál es su lugar. Pero esta vez no lo esperaré. Ya conozco el guión y he pasado los últimos 5 años escribiendo el mío. Empezó sutilmente esta segunda vez. 6 meses después de despertar, de vuelta a mi antigua vida, Mia y yo estábamos inmersos en la planificación de la boda que nunca habíamos tenido. El lugar estaba reservado, este viñedo, de nuevo, porque Mia insistió en que era perfecto para las fotos y estaba convenientemente ubicado para sus colegas de la ciudad. Todo me resultaba inquietantemente familiar, una repetición que me vi obligada a ver, pero esta vez yo tenía el control remoto. El detonante se produjo durante una supuesta cena de planificación previa a la boda. Debíamos hablar del catering y ultimar los detalles de la lista de invitados que sus padres insistieron en añadir. 1 hora antes de irnos, vibró mi teléfono, un mensaje de Mia. Mia, lo siento mucho, cariño. Tengo una crisis en el trabajo, tengo que estar despierta toda la noche. La cena puede posponerse, ¿entiendes? ¿Entiendes? La suposición casual de que mi tiempo, nuestros planes, eran infinitamente flexibles. En la primera línea de tiempo, habría suspirado, respondido el mensaje, sin problema, lo habría matado, y habría pasado la noche sintiéndome un poco resentida mientras comía comida para llevar sola. Esta vez respondí, Daniel, por supuesto, me encargo de tus asuntos, hablamos mañana, con aparente aceptación. Se activó el modo de prometido comprensivo, pero en cuanto pulsé enviar, ya estaba marcando otro número, Richard Sterling, un socio notoriamente agresivo y de gran éxito en Thornton y Guy, el mayor rival del bufete de Mia, Kensington y Associates. Sabía, por mi conocimiento futuro, que Sterling estaba rondando a un importante cliente tecnológico, Inevat Solutions, que el bufete de Mia estaba desesperado por conseguir, y conocía la vulnerabilidad específica de la propuesta de Kensington, una excesiva dependencia de un asociado junior del que Mia desconfiaba en secreto, pero que se sentía obligado a usar debido a las políticas de la oficina. Richard, soy Daniel Thorne, dije, manteniendo la voz tranquila y profesional. Nos habíamos conocido brevemente en un evento del sector semanas antes, una reunión que yo había organizado estratégicamente esta vez. Siguiendo con nuestra charla, podría tener alguna idea sobre la propuesta de Inevat por la que compite tu empresa, en concreto sobre las posibles debilidades del enfoque de Kensington. No le di todo, solo lo justo. Un empujoncito, una pista sobre donde presionar, información obtenida de las sesiones de desahogo nocturnas de Mia en nuestra vida anterior, información que ella había compartido, asumiendo mi lealtad inquebrantable. 2 semanas después, se supo la noticia. Thornton y Guy habían conseguido Inevat Solutions. Fue un duro golpe para Kensington y sus asociados, y en particular para Mia, quien había supervisado personalmente las etapas finales de su fallida propuesta. Empezaron a circular rumores sobre su liderazgo y su buen juicio. Su esperado ascenso a socia junior quedó en suspenso indefinidamente. Las consecuencias en casa eran previsibles. Mia estaba estresada, irritable y trabajaba aún más horas para compensar. Culpó a la mala suerte, a la incompetencia de mis colegas, a las tácticas deshonestas de Sterling. Nunca sospechó que mi presencia serena y comprensiva fuera algo más que genuina. Entonces ocurrió la escena que recordaba, pero temía. Una noche, Mia me encontró trabajando en mi propio proyecto, una pequeña idea de software que estaba desarrollando en mi tiempo libre. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniel, lo siento mucho, susurró, hundiendo la cabeza en mi hombro. He estado tan consumida, tan estresada por perder Inevat. Papá estaba furioso. Siento que lo estoy arruinando todo, a nosotros, al trabajo, todo. Se apartó, con expresión seria y suplicante. Te prometo que, en cuanto esto pase, tendré más tiempo. Haremos ese viaje del que hablamos, solos tú y yo. Por favor, di que no estás enfadada. Fue una actuación convincente, quizá incluso genuina en ese momento. En la primera línea temporal me habría derretido, la habría tranquilizado, habría creído en la promesa porque lo deseaba desesperadamente. Esta vez, le sostuve la mirada.
Evoqué el recuerdo de estar sola en el altar. Pensé en los miles de pequeños cortes, las citas reprogramadas, las conversaciones interrumpidas por el timbre de su teléfono. Sonreí con dulzura. Oye, no pasa nada. Somos un equipo, ¿verdad? Saldremos adelante. La abracé, sintiendo cómo la tensión se disipaba de sus hombros. Falsa reconciliación lograda. Pero más tarde esa noche, mucho después de que se hubiera dormido, exhausto, abrí el nuevo diario que había empezado a escribir. Bajo la fecha, registré meticulosamente la cena innovadora Fallout. Cancelada. Promise has one. Viaje post-crisis. Se completó el primer circuito. Se sentaron las bases. Ella creía que estábamos reconstruyendo. Yo sabía que estaba documentando la demolición. La maquinaria de planificación de bodas seguía a toda máquina, impulsada por los fugaces arranques de entusiasmo de Mia entre declaraciones y urgencias de clientes. El siguiente gran punto de fricción llegó disfrazado de la elección de un lugar secundario. Un lugar para la cena de ensayo. Había sugerido un restaurante encantador en el centro, cerca de mi pequeña pero creciente oficina, un lugar importante para nosotros en los inicios. Mia hizo un gesto de desdén con la mano, mientras revisaba los locales en su tableta durante un inusual desayuno compartido. Demasiado lejos, Dan. Aparcar es un infierno. Mira, este lugar cerca de la firma es perfecto. Elegante, conveniente para papá y los socios, excelente carta de vinos. Tocó con decisión la foto de un establecimiento de cristal y cromo. Sin discusión, sin concesiones. Su conveniencia, su mundo, se impuso al mío. Otra vez. El viejo Daniel se habría enfurruñado, quizá habría discutido débilmente, y luego, inevitablemente, habría cedido. El nuevo Daniel sonrió radiante. Te ves genial, Mia. Buena idea. Tiene sentido para todos. Mi obediencia pareció tranquilizarla. Pero más tarde ese día, llamé a Elise. Oye, Elise, comencé, poniendo la dosis justa de falsa preocupación en mi voz. Una pregunta rápida, y quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Mia parece estar increíblemente estresada últimamente, concentrada en el trabajo y eligiendo el lugar solo por la cercanía a la oficina. ¿Está bien? Solo me preocupa que esté asumiendo demasiadas responsabilidades antes de la boda. Conocí a Elise. Conocía sus instintos protectores, su innata convicción de que Mia merecía algo mejor, es decir, no a mí, y su tendencia a entrometerse disfrazada de preocupación fraternal. Plantar esa semilla fue como echar una cerilla a la yesca seca. Casi podía oír cómo giraban los engranajes en su cabeza. ¡Ay, Daniel! Suspiró dramáticamente. Qué dulce es preocuparse. Yo también lo he notado. Se está exigiendo demasiado. Quizás esta boda le esté añadiendo demasiada presión ahora mismo. Perfecto. La semilla estaba sembrada. Y Lisa ahora estaría observando la adicción al trabajo de Mia no solo con irritación fraternal, sino con la narrativa añadida que yo le había proporcionado. Mia no lo está soportando. Quizás no esté lista. Mi siguiente paso fue más discreto, más estratégico. Mediante una cuidadosa creación de redes, aprovechando contactos que sabía que serían útiles de mi vida pasada, cultivé una relación casual con Robert Harrison, director ejecutivo de Harrison Holdings, el cliente más importante y prestigioso del padre de Mia. Arthur Kensington protegía celosamente esa relación. Encontré puntos en común con Harrison, un interés compartido por los coches clásicos, y me posicioné como un entusiasta, compartiendo ocasionalmente artículos o noticias de subastas. Nada evidente, simplemente forjando una relación discreta, completamente al margen de Mia y su familia. Simultáneamente, comencé a influir sutilmente en la carga de trabajo de Mia. Oye, ¿viste el nuevo caso antimonopolio contra Parmacorp? Le preguntaría casualmente, enviándole un enlace de noticias que sabía que despertaría su interés. Parece increíblemente complejo. Justo lo que buscas. Era un caso que supe, desde el primer momento, que se convertiría en un atolladero, que le consumiría meses de vida y generaría un sinfín de emergencias. En otra ocasión, mi amiga mencionó que necesitaba asesoramiento especializado en propiedad intelectual. Tu firma se encarga de eso, ¿verdad? Quizás deberías presentarte.
Conocer a la clienta a la perfección era notoriamente difícil y exigente. Estaba alimentando su ambición, llevándola hacia los agujeros negros profesionales que inevitablemente la alejarían de nuestra vida en común. Llegó el momento de crisis previsible. La fiesta de compromiso, organizada, como era de esperar, por los padres de Mia en su enorme mansión suburbana. Una hora antes de nuestra salida, sonó el teléfono de Mia. Su rostro se tensó. «Soy Moreau», articuló, saliendo al balcón. Industrias Moreau, un cliente notoriamente volátil que Arthur le había asignado personalmente. Un cliente al que sutilmente le había recomendado que se hiciera cargo, conociendo su afición por las emergencias de fin de semana. Volvió adentro, pálida pero decidida. «Tengo que irme». «Reunión de emergencia». Algo explotó. «Mia, es nuestra fiesta de compromiso», dije, con voz tranquila y razonable. Lo sé, Daniel, pero esto es un gran problema. Papá espera que me encargue de ello. Intentaré volver en cuanto pueda». Me besó rápidamente, agarró su maletín y se fue. Llegué sola a la fiesta. Los susurros empezaron casi de inmediato. Entonces llegó Elise, desbordante de preocupación, tomándome del brazo. «Daniel, cariño, ¿dónde está Mia?», preguntó, lo suficientemente alto como para que el grupo de invitados la oyera. Le expliqué, manteniendo un tono neutral. Elise negó con la cabeza, su expresión era una mezcla perfecta de compasión y desaprobación. «¿Ay, esa chica, dejándose la piel?», uno se pregunta. Dejó que su voz se apagara, pero su insinuación quedó en el aire, amplificada por las semillas que yo había plantado antes. ¿De verdad está lista para el matrimonio si ni siquiera puede organizar su propia fiesta de compromiso? La narrativa que le había dado se estaba desarrollando a la perfección. Mi propia vergüenza pública, orquestada por ella, pero que cumplía mi propósito final. Mia llegó 3 horas después, nerviosa, disculpándose, perdiéndose todos los brindis y discursos. Pasó el resto de la noche haciéndome grandes gestos públicos de cariño, intentando compensar. Al día siguiente llegaron flores a mi oficina, regalos caros, promesas generosas para el futuro. «Te lo compensaré, Dan, te lo juro, cuando se calme este asunto de Moreau». Acepté las disculpas y los regalos. Le dejé creer que me estaba reconquistando. Dentro, abrí mi diario. Fiesta de compromiso, perdida, motivo, crisis de Moreau, facilitada indirectamente. Promesa 2, reconciliación después de Moreau. La planificación de la boda se puso a toda marcha. Mia, quizás sintiendo que necesitaba demostrar su compromiso, se dedicó a elegir arreglos florales y sabores de pastel, aunque principalmente por correo electrónico, entre reuniones. Hablaba constantemente de nuestro futuro, de nuestra vida juntos después de la boda. Pero noté que sus invitaciones a reuniones con proveedores se agrupaban invariablemente a la hora del almuerzo o a altas horas de la noche, cuidadosamente programadas en función de las fechas límite innegociables de su caso. Priorizaba la boda, sí, pero solo dentro de los límites estrictos de su carrera. El patrón se mantuvo. Ella simplemente no lo vio. Yo sí. El último mes antes de la boda fue un torbellino de pruebas, confirmaciones de asistencia y el creciente estrés de Mia. El caso Moreau estaba resultando aún más exigente de lo previsto, como ya sabía, y su padre la presionaba constantemente. Parecía eternamente agotada, sobreviviendo a base de cafeína y adrenalina. La gota que colmó el vaso fue exactamente una semana antes de la boda. Estábamos cenando en casa, algo inusual y tranquilo, con cajas de comida para llevar esparcidas por la mesa. Mia, por supuesto, revisaba sus correos electrónicos en el móvil. «Bueno, un pequeño cambio de planes», anunció sin levantar la vista. «La mediación de Moreau se ha pospuesto. Ya es la semana después de la boda, lo que significa que tenemos que posponer la luna de miel. Solo un par de semanas. ¿Quizás un mes? Aún podemos ir, solo, más tarde». Finalmente levantó la vista, ofreciendo una sonrisa tensa y esperanzada. «¿Lo entiendes, verdad? Es inevitable. Un logro que marca la carrera». Ahí estaba. El mismo patrón, la misma expectativa. Posponer nuestra vida por su carrera. En la primera línea de tiempo, esto no había sucedido. Para entonces,
Ya me habían dejado en el altar, pero el principio era idéntico. Mis necesidades, nuestros planes compartidos, siempre eran la primera víctima cuando su ambición la llamaba. Sostuve su mirada. No había rastro de ira en mi expresión. Solo, quietud. Está bien, Mia, si es inevitable. El alivio inundó su rostro. Oh, gracias a Dios. Sabía que lo entenderías. Eres el mejor, Dan. Se inclinó y me besó, ajena al frío que se reflejaba en mi serenidad. Durante los siguientes 6 días, interpreté a la perfección el papel de prometida comprensiva. Hablé de planes de contingencia para reprogramar la luna de miel. Asistí a la prueba final del traje. Atendí llamadas de familiares. Parecía estar completamente a bordo. En silencio, ultimaba mi salida. Transfería fondos, firmaba documentos, confirmaba los preparativos. Emma, mi socia. Y, cada vez más, algo más se encargaba de la logística con discreta eficiencia. El día antes de la boda, la cena de ensayo estaba programada para esa noche en el restaurante sencillo y práctico que Mia había elegido. La familia llegó en avión. Todo estaba listo. A media tarde, le pedí a Mia que se sentara. Hay algo que tenemos que discutir, dije en voz baja. Levantó la vista de su portátil, molesta por la interrupción. ¿Puede esperar, Dan? Me estoy ahogando. No, no puede. Deslicé un documento encuadernado sobre la mesa de centro. No era grueso, pero sí denso. ¿Qué es esto? Preguntó frunciendo el ceño. ¿Abrirlo? ¿Lo hizo? La primera página tenía fecha de hace 5 años. Detallaba una fecha cancelada, una promesa incumplida. La página siguiente, otra y otra. Meticulosamente documentado. Cada plan reprogramado, cada aniversario perdido, cada crisis nocturna, cada promesa de reconciliación. Fechas, horas, razones dadas, promesas hechas. 5 años de ser secundario. Había intercaladas impresiones de correos electrónicos y capturas de pantalla de mensajes. Sus propias palabras, sus propios patrones, al descubierto. Su rostro palideció al hojear las páginas. Daniel, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de libro de contabilidad? Es un registro, dije en voz baja. Un registro de prioridades. Entonces solté la primera bomba. ¿Conoces Thornton & Guy? ¿La firma que te roba clientes y te causa dolores de cabeza? Levantó la vista, confundida. Sí, la firma de Richard Sterling. ¿Y qué hay de ellos? Su reciente expansión, su agresiva captación de clientes. Ha sido financiado por un inversor ángel anónimo durante los últimos 4 años. Un inversor que parecía tener una habilidad especial para saber exactamente dónde Kensington & Associates era vulnerable. Hice una pausa, dejándolo reflexionar. ¿Ese inversor soy yo? Mia se quedó mirando, sin comprender. ¿Tú? ¿Pero cómo? ¿Tu startup? Mi startup, interrumpí con suavidad. La que tú y tu padre despidieron con educación. Desarrollamos una plataforma de análisis de datos especializada basada en IA. La vendimos hace 18 meses a un gigante tecnológico por, digamos, una miseria financiar las pequeñas incursiones de Sterling. Me incliné ligeramente hacia adelante. No he necesitado tu mundo, Mia. Hace mucho. He pasado los últimos 5 años construyendo el mío, completamente independiente de las conexiones de tu padre y de la aprobación de tu círculo social. Su boca se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. ¿Y la crisis de Moreau? Continué, con la voz aún serena. ¿Esa emergencia de la semana pasada que nos costó la luna de miel? ¿La filtración inicial que desestabilizó su posición y forzó esta mediación? Fuente anónima, ¿no? ¿Una fuente con conocimiento íntimo de sus debilidades internas? No necesité confirmarlo. Lo vio en mis ojos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber todo esto? Susurró, negando con la cabeza. Las debilidades del discurso innovador. El momento de la filtración de Moreau. Es imposible. ¿En serio? La miré a los ojos.
¿O es posible que ya haya visto todo esto, Mia? Que sé exactamente cómo te ciega tu ambición, cómo Elise te socava, cómo James te traiciona, cómo tu padre te manipula. ¿Es posible que despertara hace 5 años, el día después de que me dejaras esperando en el altar en nuestra primera línea temporal, con la oportunidad de hacer las cosas de otra manera? El color desapareció por completo de su rostro. Parecía completamente atónita, lidiando con la imposible realidad que le presentaba. Justo a tiempo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Abajo. Hay alguien que quiero presentarte, dije, poniéndome de pie. Un momento después, Emma entró, tranquila, serena, irradiando una confianza serena. No vestía marcas de diseñador, pero se comportaba con una seguridad que el círculo de Mia solo podía comprar, no poseer. Saludó cortésmente a Mia con un gesto de la cabeza y se paró a mi lado. Mia, ella es Emma Hayes, mi socia. No añadí, y la mujer con la que estoy construyendo un futuro. No era necesario. El contraste era marcado. Emma, quien celebraba mis éxitos, quien respetaba mi tiempo, cuya idea de compañerismo era el apoyo mutuo, no el sacrificio constante. Mia me miraba a mí, a Emma y viceversa, mientras las piezas encajaban con una velocidad devastadora. La venganza calculada, el conocimiento imposible, la magnitud de mi independencia de su mundo. Cogí el teléfono. Llamé al organizador de bodas. Sí, soy Daniel Torme. Necesito informarles que la boda de mañana se cancela. Sí, definitivamente. ¿Razón? Digamos que es incompatible con las prioridades. No, no hay nada más que discutir. Colgué. Miré a Mia, cuya expresión era una mezcla de sorpresa, incredulidad y un creciente horror. No estaré en la cena de ensayo esta noche, Mia, dije en voz baja. Y tampoco estaré en el viñedo mañana. Elegí otro camino. Hace 5 años, lo elegí. Solo que me tomó todo este tiempo recorrerlo. Sin decir nada más, Emma y yo nos dimos la vuelta y salimos, dejando a Mia sola con los restos de su vida perfectamente organizada y la prueba documentada de por qué se desmoronó. El resultado fue exactamente el caos controlado que había anticipado. Los teléfonos estallaron. El mío, el de Emma, probablemente el de todos los que Mia conocía. Mensajes de voz llenos de confusión, ira y exigencias de explicaciones. El mundo cuidadosamente seleccionado de Kensington Associates y su círculo social se desmoronó con la noticia de la cancelación de la boda el día antes de la ceremonia. Los rumores se convirtieron en chismes frenéticos. La reputación de Mia, tanto personal como profesional, sufrió un duro golpe. ¿Cancelar una boda de alto perfil a última hora? Impensable. Sumado a los recientes y misteriosos reveses de su firma, la pérdida de clientes clave como Inevad, y la continua debacle de Moreau, ahora estancada indefinidamente sin las élites anónimas que la dirigieran, la especulación se descontroló. ¿Era inestable? ¿Había sido ella quien lo canceló? El control narrativo que solía mantener se hizo añicos. Y Liz fue la primera en intentar intervenir directamente. Me acorraló frente a mi nuevo edificio de oficinas unos días después, con su habitual fachada pulida quebrada por una furia genuina. Daniel, ¿qué demonios has hecho? Siseó, olvidando la falsa dulzura. ¿Tienes idea de la humillación que has causado? Mia está devastada, le debes una explicación. Creo que Mia entiende las razones principales, respondí con serenidad. Prioridades incompatibles. Es muy simple. ¿Simple? La destruiste. Después de todo lo que hizo por ti. Dejarte entrar en nuestras vidas. ¿Dejarme entrar? La interrumpí, con una voz peligrosamente baja. O tolerarme hasta que me volviera inoportuna. Tu preocupación por Mia es conmovedora, Liz. Sobre todo considerando cómo perjudicaste activamente nuestra relación desde el principio. Vi un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Cómo iba a saberlo? No di más detalles. Simplemente me alejé, dejándola balbuceando en la acera. Luego llegó Arthur Kensington. Solicitó una reunión formal en su club. Fue más amable que Liz, adoptando una actitud paternal, decepcionada pero razonable. Daniel, hijo, comenzó, removiendo brandy en una copa descomunal.
Toda esta situación es lamentable. Quizás se trate de una falla en la comunicación. Mia está fuera de sí. Sean cuales sean los problemas que tuvieron, seguro que pueden resolverse. Piensen en la estabilidad, en el futuro. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante con aire conspirativo. Mira, la decisión de asociarnos, quizá fue precipitada. Podemos revisarla. Te valoramos, Daniel, como parte de la familia. La oferta estaba en el aire. La validación, la aceptación que una vez anhelé. Socio en la firma. Acceso total a su mundo. ¿El precio? Volver. Jue. Haz como si nada hubiera pasado. Arthur, dije con calma, mirándolo a los ojos. Mi futuro no está en tu empresa ni en tu familia. Mi estabilidad ahora la he construido yo misma. Agradezco la oferta, pero mi decisión es definitiva. Su máscara de civilidad se desvaneció, revelando el frío cálculo que se escondía tras ella. Vio que ya no era controlable, que ya no era un activo que pudiera gestionar. La reunión terminó bruscamente. Incluso algunos de tus viejos amigos te contactaron. Mensajes casuales, correos electrónicos incómodos. Me enteré de que te está yendo de maravilla con tu nueva empresa. Deberíamos tomar algo algún día. De repente, el forastero me pareció interesante, ahora que tenía un éxito tangible al margen de Mia. Los ignoré a todos. James fue más duro. Intentó la rutina del viejo amigo, llamando con fingida preocupación. Tío, ¿qué ha pasado? Mia está hecha un desastre. ¿Estás bien? Esta vez no me contuve. Déjate de tonterías, James, dije secamente. Sé que pasaste años jugando a dos bandas, diciéndole a Mia que era necesitado mientras fingías ser mi oyente comprensivo. Sé que buscabas una presentación en Kensington. Usaste nuestra amistad como ventaja. Entonces le reenvié un correo electrónico. Un intercambio con fecha y hora de la primera línea temporal, recuperado de antiguas copias de seguridad en la nube que nunca pensé que necesitaría, donde habló mal de mí explícitamente con una prima de Mia, con la esperanza de ganarse su favor. ¿El fantasma digital de su traición? Nunca me devolvió la llamada. Finalmente, Mia me contactó. No con ira, sino con una vulnerabilidad cruda que no había visto antes. Ni siquiera en la primera línea temporal. Nos reunimos para tomar un café, a petición suya, en una cafetería neutral del centro. Parecía cansada, más pequeña de alguna manera. Daniel, empezó, con la voz cargada de emoción. He leído ese diario. Cada página. Y he pensado en lo que dijiste, sobre, antes. Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Tenías razón. En todo. Estaba tan concentrado en el siguiente paso, en la siguiente victoria. Traté nuestra relación como un expediente que debía gestionarse con plazos. Te di por sentado, por completo. Extendió la mano sobre la mesa, con la mano temblorosa. Ya lo veo. De verdad. Por favor, Daniel. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Podemos empezar de nuevo? Cambiaré. Lo juro. Cambiaré. Nos priorizaré. Parecía real. Su arrepentimiento, su comprensión. Quizás la conmoción finalmente había roto el patrón. Por un instante, el viejo Daniel vaciló. El que la amaba. El que quería creer. Pero la miré. Y vi no solo a la mujer que una vez amé, sino también los años de hábitos arraigados, la presión de su padre, la ambición que llevaba en el ADN. El cambio era posible, tal vez. Pero no estaba dispuesto a arriesgar mi segunda oportunidad de ser feliz. Retiré la mano con suavidad. Mia, dije con voz suave pero firme. Creo que lo dices en serio. Ahora mismo, en este momento, lo creo. Pero no puedo volver atrás. Respiré hondo. Ya no se trata de venganza. De verdad que no. Se trata de elegir una vida diferente. He encontrado a alguien, Emma, que ve la colaboración como yo. Mutua, equilibrada. Estamos construyendo algo diferente. Hice una pausa. Lamento el dolor que esto ha causado.
Pero mi respuesta es no. Su rostro se arrugó. Pero asintió lentamente, aceptando la conclusión. Las consecuencias continuaron extendiéndose. Mi nueva empresa tecnológica, que prosperaba bajo la astuta gestión de Emma y mi dirección estratégica, con la ayuda, hay que admitirlo, de futuras perspectivas sobre las tendencias del mercado, empezó a competir directamente por los clientes de los que Kensington & Associates dependía. No éramos depredadores, simplemente mejores, más innovadores. Ofrecimos soluciones, no solo horas facturables. Ganamos contratos de forma justa, lo que presionó aún más al bufete de Mia. Profesionalmente, ofrecí cortesía. Cuando nos cruzábamos en eventos de la industria, me mostraba educado y distante. Pero el límite personal era absoluto. La venganza era completa, no al causar sufrimiento, sino al alcanzar mi propio éxito y paz, completamente bajo mis propios términos. Había superado la necesidad de su caída para sentirme validado. Mi negativa no fue un acto de venganza. Fue un acto de autopreservación. 3 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que me alejé de Mia, del viñedo, de la vida que nunca fue realmente mía. La luz del atardecer tiñe el océano de tonos naranjas y dorados. Emma se apoya en mí en el balcón de nuestra casa, y un silencio reconfortante se instala entre nosotras mientras observamos las olas. Nuestro hogar. No es un símbolo de estatus ni un lugar conveniente, sino un lugar que elegimos juntas, con vistas al Pacífico, lejos de las presiones sofocantes del mundo de Mia. Mi empresa no solo va bien. Somos líderes en nuestro nicho, conocidos no solo por nuestra innovación, sino también por nuestra cultura. El equilibrio entre la vida laboral y personal no es una moda, es una política. Aprendimos de los errores que viví. No celebramos el agotamiento. Fomentamos los límites. El éxito no tiene por qué costarte la vida. Esta mañana, como la mayoría, empezó tranquila. Un café en este mismo balcón. Una sonrisa compartida. Hablando de planes para el día. Una combinación de compromisos laborales y tiempo personal, fácilmente equilibrable, con respeto mutuo. Sin llamadas frenéticas, sin cancelaciones de última hora, sin asumir que las prioridades de una persona prevalecen sobre las de los demás. Es simple. Tranquilo. El tipo de colaboración que ni siquiera sabía que existía cuando me esforzaba tanto por encajar en la vida prefabricada de Mia. Nos encontramos con Mia brevemente hace unos meses. En una conferencia del sector en Seattle. Estaba allí con su padre, con aspecto refinado y profesional, pero con una sombra de cansancio en la mirada. Asintió con torpeza y mantuvo un fugaz contacto visual. Vi el arrepentimiento grabado en su rostro, claro como el agua. No fue satisfactorio. Simplemente, lo fue. Una confirmación de diferentes caminos tomados. No sentí amargura ni rabia persistente. Solo un silencioso reconocimiento de un capítulo cerrado. Emma me apretó la mano, percibiendo el momento, ofreciéndome su apoyo silencioso. Mirando atrás, las intrincadas tramas, las venganzas silenciosas. Ahora se sienten distantes. Pasos necesarios en el camino, quizás, para liberarse de la atracción gravitacional de esa vieja vida. Pero el objetivo no era la venganza en sí. Era la libertad del otro lado. La libertad de construir algo auténtico, algo real. La satisfacción no proviene de las dificultades de Mia, sino de mi propia satisfacción. El mes que viene, Emma y yo nos casamos. En una playa, no en un viñedo. Una ceremonia pequeña, con amigos y familiares cercanos que nos apoyan de verdad. La planeamos juntos, cada detalle fue una decisión compartida. Se siente sencilla y alegre. Todo lo que no fue la primera boda. El sol se esconde, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Mi teléfono está boca abajo sobre la mesita a mi lado, en silencio. Sin alertas urgentes, sin llamadas que me acosen. Solo el sonido de las olas, la fresca brisa del atardecer y la firme presencia de Emma a mi lado. Respiro hondo, llenándome los pulmones con el aire limpio y salado. Presente, arraigado, libre. Los fantasmas del pasado finalmente descansan. No por venganza, sino por elegir, día tras día, vivir plenamente la vida que construí. Mi segunda oportunidad no se trataba solo de escapar de Mia.
Se trataba de encontrarme a mí mismo y encontrar la paz.